Arrancamos. En primer lugar, agradecer, ya que estamos de agradecimientos todos, tanto a la comisión que ha colaborado en la organización como a la propia facultad y al salón, porque yo, habiendo sido alumno de esta facultad, es todo un lujo ver que lo hemos conseguido llenar. No esperaba menos con este ponente, pero bueno, no sé, para ir rompiendo el hielo y empezar un poco, me gustaría saber cuánta gente de aquí ha invertido en algún momento. Me vale criptomonedas, acciones o lo que vayamos hablando, pero no sé si podéis levantar la mano. Bueno, hay un sector por aquí, no sé si os habéis puesto de acuerdo los de ese lado, pero... Hay una correlación hacia adelante y la derecha, ¿no? Sí, o sea, y entre los que estáis a la izquierda, ese fondo sur no sé, ese fondo no quiere... Bueno, pues nada, la base de hoy o el objetivo de hoy es que podáis introduciros en este mundo de la inversión y que bueno, al final está en pleno crecimiento y yo creo que poco a poco los jóvenes están entrando en ello, entonces que conozcáis los distintos tipos de activos que hay y sobre todo que conozcáis los riesgos que conlleva esto. No sé si hacer un poco el disclaimer de que nada de esto va a ser un consejo de inversión, pero creo que sí que puede ser muy interesante para que podáis tener un poco una imagen general de qué ofrece el mercado. Entonces, bueno, Javier, no sé si te quieres presentar. Gracias a todos, a la universidad, al Colegio de Economistas, a ti Álvaro por invitarme. Yo la verdad que no suelo dar charlas, menos en la universidad, pero cuando me invitaron pues dije, bueno, pues si puedo transmitir algo a los chavales jóvenes, porque yo también tenía inquietud y muchas veces estudiamos cosas que pensamos que las estamos estudiando, pero no le vemos ningún objetivo claro. Es decir, decimos, ¿por qué aprendo esto? ¿Por qué la curva de oferta y demanda? ¿Y por qué tengo que aprender sobre tal? Y luego sales a la vida real, te das cuenta que hay muchas cosas que no hemos resuelto todavía y que tenemos que resolver, pero yo creo que la clave está en entender la filosofía, ¿no? En entender de que hay que seguir formándose constantemente y hay que seguir aprendiendo. Y ojalá alguien me hubiese venido a la universidad a decir, Javier, esfuérzate, sobre todo cuando eres joven, porque luego, si no, cuando tienes, en mi caso todavía soy joven, tengo 28 años, pero cuando ya tienes 28 años, vives solo, ves un poco cómo están las condiciones de vida, sobre todo para los jóvenes, y dices, hostia, si me hubiese esforzado un poquito más aquí, quizás qué tendría ahora, ¿no? Entonces siempre es buen momento, yo siempre lo digo, el mejor momento es ahora, y si sois jóvenes y tenéis toda la vida por delante, encontrar algo que os apasione y ir a por ello. Y vamos a hablar un poco de las finanzas, que es lo que a mí me apasiona, y de cómo he cogido un sector que a lo mejor de primeras puede parecer aburrido, o, bueno, todos pensamos finanzas, banquero, consultor, etc. Pero a veces no pensamos lo bonito que hay detrás de eso, ¿no? De que pueden ser muchas cosas, puede ser entender qué es lo que está pasando a nivel global. En mi opinión, todos los problemas que vivimos como sociedad se pueden expresar de una forma económica. ¿Por qué los jóvenes están sufriendo tanto ahora? No se pueden independizar, no se pueden ir a casa a sus padres, no se pueden comprar absolutamente nada. Pues eso tiene un trasfondo detrás económico muy importante, ¿no? Y entenderlo te ayuda mucho a poder planificar tu vida y progresar. Y luego porque los jóvenes tenemos algo que se nos ha brindado, lo decía Juan Carlos, en la tecnología, ¿no? Tenemos por delante, yo gracias a compartir, mientras la gente me decía, eso es de chorradas, de chavalines y tal, yo gracias a compartir mis conocimientos vía plataformas nuevas como son YouTube, como son TikTok, como son redes sociales, he llegado a gente que ni os imagináis. Es decir, la gente me decía, ahí solo hay chavalines, nadie te va a ver. Bueno, pues poco a poco me han ido viendo más personas y he llegado a conseguir contactar con gente gracias a esas redes sociales. Entonces, los jóvenes que las solemos dominar mucho mejor que los mayores, apalancaros también en todo eso, ¿no? Las usáis a diario, pero muchas veces no vemos el potencial. Yo he conocido gente que simplemente por transmitir lo que sabía a través de redes sociales, siendo muy jóvenes, les han cambiado la vida por completo. Y ha sido un cambio trascendental, así que vamos a intentar hablar un poco de eso. Bueno, Javier tiene millones de visualizaciones en YouTube, además de ser inversor certificado, pues bueno, creo que hay hitos que seguramente muchos de aquí te conozcan directamente por haber presentado en Negocios Televisión, pues bueno, distintos programas y también, pues bueno, recientemente estás reforzándote en la parte de las ponencias con la última ponencia, pues bueno, al lado de Mario Conde, de Juan Ramón Rayo, o sea, de grandes exponentes economistas a nivel nacional y yo creo que internacional ya. Entonces, pues bueno, creo que la primera pregunta, así para ir rompiendo el hielo, al final tenemos un IPC que en los últimos 10 años ha subido casi un 30%,
He estado mirando en el INE, el precio de la vivienda en media también ha aumentado un 30% alrededor de eso, lo que pasa que con zonas como Madrid o Barcelona queda superado al 100%. ¿Por qué es importante la inversión? O sea, ¿qué nos ofrece un poco para ir abriendo boca? A ver, la inversión es esencial, pero porque o sea, partamos de la base que constantemente estamos haciendo inversiones, es decir, siempre estamos valorando. Si yo le digo, yo suelo empezar las clases de finanzas, cuando doy clases suelo empezar como diciendo, si os hiciese una pregunta, ¿qué preferís? ¿10.000 dólares, o vamos a decir euros, o estamos en euros, 10.000 euros en un año o 10.000 euros hoy? No sé, no respondáis todos a la vez, a ver si no 10.000, es muy sencilla la pregunta. Tengo 10.000 euros para regalar, ¿los queréis hoy o en un año? Hoy, ¿verdad? ¿No? El precio del tiempo. Entonces, con tipos de interés positivos, pues una persona siempre va a priorizar un euro hoy antes que en 10 años. Ahora viene la siguiente cuestión, esto es un poco más complicado, esto lo llamo el concurso televisivo, es decir, te aparece el presentador y te dice, ¿qué prefieres, 9.500 euros hoy o 10.000 en un año? Ya se pone más complicada la cosa, ¿eh? A ver, levantad la mano los que queráis 9.500 hoy, ¿vale? ¿Y los que queráis 10.000 en un año? Pocos. Bueno, puede haber mucho raciocinio detrás de elegir 9.500 euros hoy, no sé si alguien se anima a decir por qué. Teniendo en cuenta la inflación. O sea, hay que decir, el valor de 10.000 euros en el momento en el que me lo das... No te rayes. Yo te estoy dando 9.500 hoy o 10.000 en un año. Ok. No, pues 9.500. 9.500 hoy. ¿Y eso? Es decir, o sea, los 9.500 euros de hoy, después de un año, aunque sigan siendo 9.500, su valor no es el mismo. Por la inflación, es lo que quería decir, no sé si me explico. Vale, muy bien. Bueno, un aplauso porque aquí ya tenemos una aproximación. ¿De qué año eres? Tercero. Se nota que ya no es el primero. Bueno, vemos una aproximación, ¿no? Siempre hay una serie de decisiones que van a entrar en este tipo de problemas. Parece una pregunta absurda, pero os recuerdo, en 10 años o algo así os acordaréis de esta pregunta y diréis, hostia, esa pregunta fue bastante importante porque ahora es la decisión entre hipotecarme o no hipotecarme, entre pedir un préstamo al consumo y no pedirlo, entre tener X sueldo o no tenerlo, entre invertir y no invertir, entre tener dinero y conseguir dinero para mi familia y no tenerlo. Entonces, todas esas preguntas tienes que ir respondiéndotelas y las finanzas son muy importantes para entenderlas. Entonces, invertir es muy importante no solo desde el punto de vista de voy a ganar dinero porque invierto en la criptomoneda de turno o en la acción de turno, sino porque todas las decisiones requieren entender que el tiempo tiene un valor. La espera del tiempo tiene un valor. Y la diferencia entre los 9.500 hoy o los 10.000 euros en un año es un 5,26% anual. Por lo tanto, si solo vemos la perspectiva de finanzas, diríamos, si yo consigo una rentabilidad superior al 5,26, me compensa conseguir los 9.500 euros hoy, porque voy a obtener más dinero en un año. Si no, me interesan más los 10.000 euros, ¿no? Eso es una pregunta muy básica que todo el mundo debería saber responder ya de primeras. Y todo esto pues, nos lleva a más cosas y a incluso poder protegernos de lo que está pasando hoy en día. Es decir, fijaros no sé si os habéis fijado en los precios de las cosas. Y os habéis dado cuenta que a lo mejor, pues, no sé si algunos os habéis sacado el carnet hace poco, o os habéis sacado el carnet, os lo estáis sacando a lo mejor otros, pero os habréis dado cuenta que a lo mejor queréis un coche, ¿no? Y ostras, uno mira los coches hace 4 años, un Skoda te costaba 16.000 euros. ¿Y ahora cuánto vale el Skoda más barato? 23.000, 24.000 euros. La pregunta es, ¿los salarios crecen a ese mismo ritmo? Entonces, ¿cuál es la solución? Podemos cabrearnos, podemos llorar, podemos echarle la culpa a los abuelos, a los mayores, a los políticos. Pero si no invertimos esa diferencia entre lo que tardamos en ahorrar para nuestro primer coche y lo que van subiendo los precios, como nos ha dicho aquí tan inteligentemente, pues entonces vamos a ir siempre a contracorriente. Y por eso es muy importante invertir. Es decir, no es ya una cuestión únicamente financiera, es una cuestión de vida. O inviertes o te quedas atrás, que es lo que le está pasando a la mayoría de familias. No, completamente. Bueno, yo creo que ya les han entrado ganas de invertir. Hoy, a partir de hoy ya van a todos a buscar. Yo creo que ahora podemos darles un poco unas pinceladas de cómo empezar a invertir. Seguramente
pues muchos de ellos tengan a sus padres, a sus abuelos, familiares que invierten, pero bueno, sus circunstancias temporales o personales seguramente sean distintas. No sé si nos puedes comentar un poco pues, bueno, qué perfiles de inversores podemos encontrar y bueno, luego, digamos, si quieres, a los activos con los que pueden encajar. Vale, a ver, el problema de la gente joven es que no se plantea invertir porque, claro, ¿qué compras? Es decir, lo primero, los jóvenes no tienen ni siquiera ahorros. Entonces, si no ahorras no puedes invertir, eso es lo primero, necesitas ahorrar, ¿no? Entonces, el joven suele decir, que era lo que me pasaba a mí, ¿para qué voy a invertir si no tengo ahorros y si todavía no me tengo que preocupar porque ni siquiera tengo un excedente? Entonces, no lo pienso, ¿no? Pero luego te va surgiendo una cosa y es que vas empezando a tener ahorros. Encuentras un trabajo, vas empezando a ahorrar, vas haciendo tus cosas. Y lo que ocurre es que como no le has dedicado tiempo, no sabes hacer las cosas. Entonces pues llegas a la banca comercial y el banquero te dice, pues mira, esto y esto, o no podemos hacer lo otro. O no sabes de quién fiarte, tienes miedo de que te estafen, y acaba pasando muchas veces, mucha gente al final es estafada con este tipo de cosas. Y también porque se ha priorizado siempre que la inversión sea de gente con mucho dinero. Es decir, se ha buscado que, pues, pero porque es algo lógico, la banca privada y si vais a trabajar de esto y demás, ganas más gestionando una sola cuenta de una persona que tiene 1 millón de euros que gestionando 10 de 10 personas que tienen 100.000 euros, ¿no? Es menos ganas lo mismo, pero es menos trabajo. 10 personas con respecto a uno. Entonces la banca privada y todos los banqueros y demás han priorizado siempre los altos patrimonios. Y se ha descuidado mucho al que tiene su patrimonio. Entonces, ¿qué hace el que tiene bajito patrimonio? Pues ahorra y ya está, y lo deja en el banco. El problema de hacer eso, el problema de ahorrar y ya está, es que cada año te están robando, y lo digo claramente, es un robo, es una confiscación, te están robando un 3% anual de lo que tienes. Es decir, trabajas, te esfuerzas, ahorras, que ya es difícil, y encima te quitan el 3% anual, además de todos los impuestos que pagas, por supuesto. Si te confiscan el 3% anual y tú no haces nada, dentro de unos cuantos años, ese 3% se ha convertido en mucho más. Y entonces al final es lo que te decía, vas lastrado. Y por eso la gente tiene que invertir, es una necesidad. ¿Qué hay que hacer desde siendo jóvenes? Lo primero, aprender y darse cuenta que hay acceso a inversión que no tiene por qué ser la inversión que estamos acostumbrados de los grandes patrimonios. Podemos hacer cosas como invertir en un índice global. Podemos hacer cosas como invertir en renta fija. Ahora mismo la renta fija, de hecho, está dando un 4% anual. Habréis escuchado algunos, a lo mejor, muchos habrán hecho a lo mejor una cuenta remunerada, ¿no? O algunos tenéis cuenta remunerada, que os pagan un 3% o 4%. Bueno, pues eso ya es algo, ¿no? Ya estáis cubriendo ese 3% que nos quitan anualmente. Entonces, poco a poco, uno va aprendiendo y se va metiendo un poco en la rueda. Pero que sepa que no es ni mucho menos lo tradicional que hemos estado acostumbrados de tienes que llegar a un asesor, el asesor solo va a cogerte si tienes tanto dinero. No. Hoy en día existen productos que puedes invertir en cualquier cosa a bajo coste y encima diversificado. Para poner un poco los tramos, has comentado el 4% con renta fija. Bueno, mucha gente aquí habrá escuchado pues, lo típico de conseguir un 20, un 30 o un 50% de rentabilidad para intentar pues, bueno, hacer o ser realistas. Y eso, no sé si nos puedes comentar un poco pues, en qué espectros de rentabilidad podemos estar para pues, renta fija, por ejemplo, o renta variable, distinto. Bueno, para los que nos vean y no sepan lo que es la renta fija o la renta variable, que son un poco los dos sitios donde más se invierte, ¿no? Luego está todo lo que son activos que se denominan alternativos, habréis escuchado el tema del oro, Bitcoin y demás. La renta fija básicamente es deuda. Tú compras deuda, ya sea de un gobierno o de una empresa, y la deuda paga un tipo de interés. Y la renta variable es lo que son todas las acciones. Tú puedes comprar acciones de empresas, ser accionista de las mejores empresas del mundo y obtener un rendimiento. Esas acciones pues, generan beneficios y como tienen un equipo trabajando, que son todos los empleados, pues van creciendo esos beneficios y por tanto los beneficios son en última instancia de los accionistas, de los que tienen la participación en la empresa. Entonces, si invertimos a largo plazo, ¿qué podemos esperar? Pues en los entornos de renta fija, dependiendo del riesgo que asumas, no vamos a meter técnicos, pero en los entornos del 3% anual y si ya te vas a renta variable del 7% de media, 7-8% de media. ¿A unos les parecerá una miseria? O sea, viendo... Sí, bueno, acostumbrados a las criptos hoy en día, pues parece una miseria, pero eso son todo explicaciones del contexto de lo que está pasando, es decir, todo lo que vemos, que si Bitcoin, que si el oro está ya en $3.000 la onza,
Claro, los pisos mismamente, los pisos, uno veía un piso hace 5 años y un piso que estaba por 200.000 en Madrid ahora puede estar por 600.000 o 500.000 euros. Todo eso no es porque digas, joder, es que este activo lo ha hecho súper bien, o esta inversión lo ha hecho súper bien. Todo eso se explica por el fenómeno en el que nos estamos enfrentando ahora, que es la degradación de la moneda. Es decir, la gente tiene una confusión muy grande con el término de inflación. Ven la inflación en la televisión y creen que la inflación es una medida en la que suben los precios de la compra y que por tanto pues sube el precio de la gasolina y sube el precio del pan y demás. Realmente la inflación no es una subida de los precios de las cosas, la inflación es una pérdida del valor del dinero. Entonces, como el valor del dinero se pierde, cae, es como si tuvieses una moneda, yo lo suelo explicar como si tuvieses un billete y el billete caducase. Cada año que pasa caduca un poco y te quitan un poco del billete, te quitan una esquinita y ese billete va perdiendo valor. ¿Qué quiere decir que pierde valor? Que puedes comprar menos cosas con ese billete. Entonces, ese es el punto óptimo y eso explica por qué los activos se comportan como se han comportado, sobre todo en los últimos años, que esto se ha hecho se ha engrandecido, ¿no? Esta pérdida del valor del dinero, y lo notaréis mucho. Es que no hace falta, repito, no hace falta ponerse técnicos, la gente lo notará y lo sabrá porque lo que antes te comprabas con 20 euros ahora no te lo compras. No, especialmente los coches, por ejemplo, porque la vivienda, yo creo que la mayoría de los que no viven aquí, o los que no son de aquí, están de alquiler, y lo comentábamos antes en el desayuno, que hemos observado que eso, que en el último año se han disparado, en los últimos 2 años se han disparado los alquileres, está en una zona como Valladolid que no estaba especialmente saturada o con los precios tan dispares como en Madrid. Pero bueno, tenemos un poco los activos, tienen que elegir renta variable, oro, criptomonedas, etc. Recientemente, muy recientemente, hemos tenido el CryptoGate con Libra y Milei. Al final es una cosa que cuanto más se popularizan las cripto, yo creo que más ocurre, y estamos en un momento en el que nos están dando muy a menudo. ¿Cómo podemos detectar distintos oportunidades de inversión que no tienen que ser solo de criptomonedas? Aquí hemos tenido Fórmula Filatérica y un montón de estafas que no han estado solo en criptomonedas. ¿Cómo podemos detectarlas y cómo nos podemos proteger frente a esas estafas? Bueno, es que no queda otra que sabiendo lo que haces, ¿no? O sea, una persona que no sabe lo que hace y simplemente sigue el dinero para ganar dinero, no te va a ir mal. Es decir, por eso recalco lo importante que es, pero ya no solo para invertir, sino para que no te la cuelen. Es decir, lo decía antes, con una hipoteca, con un préstamo, si no entiendes cómo funcionan las finanzas, si no entiendes cuál es el coste del valor del dinero y lo que estás comprando o lo que te están prestando, al final te la van a colar por un lado o por otro. Y bueno, lo que estamos viendo, pues a ver, el entorno cripto es muy nuevo. Sí que es verdad que Bitcoin cubre una necesidad interesante, todavía dentro de que ya lleva varios años, todavía es muy nuevo, pero ha sobrevivido a bastantes situaciones de mercado interesantes. Pero claro, luego está todo lo demás que nace detrás. Es decir, puede haber un proyecto interesante y demás, pero luego nacen un montón de cosas que es que una criptomoneda la puedo crear yo desde mi habitación y pedir a la gente que meta dinero y ya está. Y es un poco lo que estamos viendo. Hombre, el problema es que organismos tan importantes se dejen llevar hacia estos lares, ¿no? Cuando se supone que tienes asesores a tu lado que deberían estar formados y saber que eso no es lo correcto. Igual no están, ese ha sido el problema. Pero bueno, para que la gente entienda, pero es que esto es un consejo quizás de vida, ¿no? Que quizás es demasiado básico, ¿no? Para que la gente entienda, en las finanzas no existen los atajos, igual que tampoco existe en la vida. O sea, si yo mañana me presentase aquí en la universidad y dijese, ¿me vais a dar un grado pasando 2 horas al día a la semana por clase y sin estudiar? Pues el que me diga que sí posiblemente me esté tomando el pelo. Y lo único que quiera es que me inscriba y luego voy a suspender todo, ¿no? Entonces, no hay atajos en la vida, pues la inversión tampoco. Vale, pasamos si quieres a los vehículos o a lo que nos permite invertir. Yo creo que desde la pandemia hubo un boom estratosférico con todos estos nuevos brokers que ofrecían servicios de compraventa de activos mucho más económicos que la banca tradicional. No sé si nos puedes comentar un poco cómo podemos acceder o nos puedes hasta recomendar, aunque los más importantes, pero sobre todo cómo detectamos que son seguros. Sé que hay algunos que no están domiciliados donde deberían. Entonces, comentaros un poco el tema de eso, de los brokers, de cómo detectar, por ejemplo, las comisiones ocultas que muchos de ellos tienen.
Bueno, es una buena pregunta. A ver, un broker es una entidad que te permite, o sea, es simplemente un negociador que te pone en mercado, ¿no? Entonces, él te permite lanzar las órdenes de compra o de venta. Yo diría, si una persona está empezando a invertir y lo primero que quiere acercarse es una aproximación hacia algo básico, no se puede meter tan en detalle en voy a comprar la acción X o Y y lo voy a hacer en tal broker o en tal mercado, porque eso ya es más complejo, debería empezar por lo más básico, ¿no? Que sería pues, todo lo que pueden ser o fondos de inversión, o existen una denominación que son los nuevos, que se está poniendo muy de moda ahora en los últimos años, que son los fondos de inversión cotizados, conocidos como ETFs por sus siglas en inglés, ¿no? ¿Qué tiene de bueno la inversión de este estilo? Lo primero, porque existen fondos de toda la vida. La industria de los fondos pues, es como cualquier industria, ¿no? Si se puede beneficiar de un sector de algo, se beneficia, ¿no? Y la industria de los fondos de gestión activa, es decir, donde se meten varios analistas a intentar vencer a los mercados, pues ha tenido mucho tirón por las comisiones también que se llevaban, ¿no? Pero claro, ha nacido también mucho últimamente, o ha ganado mucho tirón la inversión pasiva, que son vehículos que lo que siguen es a un índice global. Es decir, no sé si conocéis a lo mejor el conocido SP500, lo habréis escuchado, ¿no? Bueno, pues esta está en la sopa, el SP500. El SP500 es básicamente un índice, y un índice no deja de ser una media. Se le ocurrió a alguien crear una media de las empresas estadounidenses más importantes. Y el SP500 pues considera una serie de requisitos y recopila las 500 empresas más importantes. Y lo hace por peso, es decir, Apple, que es una de las más grandes, pues pesa más. Entonces, desde hace unos años nace la corriente de por qué, esto ya empieza en 1950, cuando empiezan todos los analistas a analizar pues, los datos de mercado, el histórico y demás, y empiezan a plantearse por qué darle mi dinero a unos gestores pagándoles un 2% anual, cuando los índices, en ese caso se experimentaba mucho con el Dow Jones, lo han hecho mejor, es decir, el propio mercado lo hace mejor. Y entonces empezaron los fondos de inversión pasiva. Cuando escucháis inversión pasiva significa que siguen, no hay nadie trabajando detrás. Bueno, ahí está la gestora obviamente que tiene que hacer el vehículo, pero básicamente lo que hace el índice, el fondo, es replicar el índice. Entonces si el SP500 mañana sube, pues el índice que siga el SP500 va a subir en la misma proporción. Y se crean ETFs y fondos de todos los mercados del mundo que son pasivos. Entonces una persona, cuando de primeras no sabe, o se enfrenta a pues hay un montón de fondos, y este fondo tiene una temática no sé qué, y hay fondos activos muy buenos, no es por desprestigiar al fondo activo, pero es más difícil entenderlos, uno puede empezar invirtiendo de forma global. Es decir, existe por ejemplo un índice que se llama el MSCI World, que básicamente recopila 23 países desarrollados, y luego lo tienes en versión ACWI, que incorpora también 24 países emergentes. Entonces puedes invertir en prácticamente más de 4.500 empresas que recopila el índice a través de ese producto. Y este fondo, diréis, bueno, pues a lo mejor no lo ha hecho tan bien. No, este fondo tiene una rentabilidad del 10% anual desde hace 20 años. Entonces, ya es una forma de aproximación, ¿no? Quiero renta variable porque soy capaz de asimilar volatilidad porque soy muy joven. Oye, pues mira, aportando de forma recurrente a un índice que sigue a todo el mundo, no estoy cogiendo y diciendo hoy voy a invertir en España, mañana voy a invertir en Francia, no, sigue al mundo entero, puedo ir sacando una rentabilidad, ¿no? Y eso es una aproximación para empezar, para luego coger y decir, pues mira, me gusta este sector, pues voy a analizar empresas de este sector. ¿Te gusta la empresa? ¿Consideras que está barata? ¿Has aprendido valoración? Bueno, pues ahí pues puedes empezar a picotear parte de tu cartera con esa acción también. Y poco a poco uno va componiendo la cartera, y no es ni en un día ni en dos, sino que con los años poco a poco uno va cambiando esa cartera, va haciéndola crecer, va teniendo más ahorros y se va aproximando a eso, a invertir bien. Y sobre los brokers, específicamente con la parte de la apertura de activos, o sea, ya tenemos elegido el activo que queremos, hemos elegido un broker, ¿qué comisiones tenemos que tener en cuenta? Las comisiones, ya te digo, de la inversión pasiva son muy baratas. De hecho, ahora hay una cosa que está muy de moda, que son los robo-advisors, que directamente te componen una cartera de inversión pasiva. Para que tú ya no tengas que hacer absolutamente ni siquiera seleccionar el fondo de inversión pasiva, sino que la cartera te la componen ellos en función de tu perfil de riesgo, tu edad, etc. Y los fondos de inversión pasiva son comisiones bastante bajas, los hay desde 0,30 hasta más o menos 0,50 al año, 0,50% del capital que tengas invertido.
Y luego brokers, hoy en día, pues lo que digo es que han abierto la inversión muchísimo. Hay brokers que han nacido super low cost, que pues, se anuncian a todas horas. Mucha gente conocerá que si Trade Republic, que si MyInvestor, lo habrá visto, escuchado en la tele. Y esos brokers bien, no están mal. Hay brokers low cost que están bien, lo que pasa que también ten en cuenta que tienes que mandar el dinero. La mayoría de los brokers que son tan baratos es porque están en el extranjero, entonces están en Bélgica o en Holanda o demás. Y aquí, bueno, pues tienes que lidiar con el tener que tener el dinero en el extranjero, lo que te suponga eso de modelos informativos para Hacienda y demás. Y si no, pues aquí en España todavía quien está así con los mejores costes ahora mismo trabajando es MyInvestor con Ambank, y están dando ahí fondos de inversión indexados, pues muy baratos. Pero el resto de bancos pues ya tienen una comisión más, porque al final vas a banco de inversión, pues Bankinter, demás, pues... Entiendo que es cuestión del volumen que tengas también. Eso es. Pero bueno, opciones hay. Eso es tan sencillo como ir viendo y que cada uno vaya valorando. Se informe también en YouTube, tiene un montón de vídeos, de reviews, de diferentes brokers, posicionamientos, rankings. Rankia también hace muchos rankings de brokers. Descartamos de todos los brokers de 0 euros, 0 comisiones y que no te... No, pero que no hay nada gratis en la vida, ¿no? O sea, es lo que decíamos antes. Nada es tan bonito ni nada de gratis, y cuando un broker te ofrece 0 euros por comprar algo, es porque detrás gana de otra forma. Es decir, ya sea porque usa tus datos para luego hacer algoritmos de trading, ya sea porque te meten en un mercado, a lo mejor lanzan la orden a un mercado donde hay menos volumen y sale más cara la acción. Pueden ser diferentes cosas. Vale, para aterrizarlo un poco al caso personal de los jóvenes economistas que tenemos hoy por aquí, pongamos que bueno, pues tengo 1000 euros y me estoy planteando entrar un poco pues eso, al mundo de la inversión. ¿Qué me recomiendas? ¿Invertir los 1000 euros en el mercado de golpe, parcialmente? ¿Invertirlos en formación porque no es sustancial y empezar con demos que me ofrecen muchas plataformas? ¿Qué consideras que es lo más... el equilibrio? Para empezar, lo lógico es lo que he dicho antes, ¿no? Empezar de forma global. Es decir, tienes que empezar con un producto barato, muy barato, no te puedes ir a cosas caras. No tienes que quitarte de la idea de derivados, trading y demás, sobre todo cuando empiezas, y tienes que ir a lo que es un índice global, lo más básico posible, lo más barato, e invertir ahí, ya sea a través de un ETF o de un fondo. ETF pues es un fondo pero que cotiza en bolsa, y un fondo de inversión, pues un fondo de inversión los tienes también pasivos que repliquen un índice. ¿Que te gusta invertir en Estados Unidos? Pues tienes índices estadounidenses. ¿Te gustan solo tecnológicas? Tienes el Nasdaq. ¿Te gustan solo Estados Unidos? Tienes el S&P 500. ¿Te gustan solo las pequeñas empresas? Tienes el Russell. ¿Te gusta Europa? Tienes el Euronext, ¿no? O sea, uno se aprende los índices que hay y entiende los vehículos que hay para poder invertir, y luego encuentra el ETF o el fondo que replique este índice y ya está. Y como las aportaciones hoy en día mínimas son desde 100 euros, uno puede ir aportando, y al final no se trata de componer la cartera hoy y decir ya está, he metido 1000 euros y se acabó. No, invertir es como ir al gimnasio, es decir, tú no vas al gimnasio una semana y o un año y cuando ya te ves bien paras. Es una cosa que lo adoptas, ¿no? Es una recurrencia. Entonces invertir igual, inviertes, pero sigues invirtiendo toda tu vida, porque lo que buscas es componer patrimonio, con el objetivo de, a lo mejor alguno dirá ahora, bueno, pues ¿para qué voy a pensar en jubilarme? Ya bueno, pero a lo mejor cuando tengáis 35 o 40 os daría una gran ilusión haber compuesto un patrimonio del que vivir y poder jubilaros con 55 o 60 años. Pues si uno empieza con 20 años o 25, es muy difícil, pero si empieza muy pronto, tiene la posibilidad de hacerlo. Al final sí, o sea, tenemos 30, 40 años por delante que mucha gente está descubriendo ahora la inversión con esa edad. O sea, el hecho de que podamos empezar tan pronto, sí que eso, me quedo con la parte de que nos tenemos que informar, sobre todo conocer el mercado en el que invirtamos, que no invirtamos porque nos lo diga el cuñado de turno, sino que conozcamos en qué vamos a invertir y los riesgos que conlleva. Otra cosa también que creo que bueno, todo el mundo le preocupará bastante es el equilibrio entre comprar o alquilar una casa. Obviamente, al salir de la universidad, la mayoría de la gente no se puede plantear comprar una casa directamente, pese bueno, a algunas ayudas que hay, pero en el momento en el que sí que se disponga ese dinero, ¿qué recomiendas o cómo valoramos si es una buena inversión? Bueno, esto como todo, tienes que primero calcular el coste del capital, es decir, qué te cuesta a ti conseguir el dinero para comprar la casa, ¿no? A ver, claro,
Aquí es si estuviésemos viendo la compra de una casa desde una perspectiva financiera. Hay gente que no compra la casa desde una perspectiva financiera y hay veces que simplemente quieres la casa para vivir porque te gusta y ya está, ¿no? Porque quieres disfrutarla. Entonces, no todo en la vida son decisiones financieras. Si fuese desde una aproximación financiera, pues lo que tendrías que hacer lo primero es calcular lo primero cómo se va a revalorizar esa casa, a qué tasa de rentabilidad se va a revalorizar y cuál es el coste de capital. Y básicamente, una aproximación muy rápida es si yo considero que la revalorización va a ser mayor que el coste de capital que me supone, que la hipoteca, que el tipo de interés que me suponga, pues entonces tiene cierto sentido, ¿no? Pero luego lo que sobre todo tienes que calcular es los flujos que te deja. Si vas a vivir tú en ella, los flujos no te deja ninguno, porque tienes que pagar tú la comunidad, tienes que pagar y disfrutas tú la casa. Si la vas a alquilar, pues entonces ya puedes empezar a hacer números, ¿no? Porque para eso sirven aprender de finanzas y de economía, porque puedes hacer números y puedes sacar tu tabla de Excel y decir, bueno, no voy a tener la bola de cristal ni voy a saber exactamente si voy a poder alquilar el piso toda mi vida a este precio o no, pero ya puedes hacer cálculos. Escenario negativo, escenario positivo, decir, vale, si consigo alquilarlo por 1000 euros al mes, ¿qué me queda al final de año? 12.000, vale, le empiezo a quitar el IBI, le quito 1.000, 11.000, le quito la comunidad, me quedan 10.000. Ostras, 10.000, ¿sobre cuánto me ha costado el piso? Tanto, pues ¿qué rentabilidad le estoy sacando? Vale, pues ahí ya tienes la rentabilidad y ya puedes comparar con otras clases de activos. Ostras, quería sacar un 2% al piso cuando tengo renta fija gubernamental que me está pagando un 5%, a un año vista, 2 años vista, o puedo incluso cerrarla a 5 años al 4%. Pues ya decides tú si te compensa o no. Pero todas esas decisiones hay que saber tomarlas una vez uno va aprendiendo. Al final es el coste del dinero y la rentabilidad que le vayas a sacar. Eso es. Pero vamos, es verdad que es la inversión principal de una persona, o sea, que hay que ponerle ganas precisamente al investigar bien, a ver si compramos o alquilamos y en qué momento se hace. Bueno, tratando la parte de inversión personal, pues, los jóvenes que quieran empezar a título personal, también tendremos seguramente muchos que se plantean pues bueno, dar un paso más y dedicar su vida profesional también a la inversión. El nuevo Wall Street ha hecho mucho daño, pero bueno, seguro que tú nos puedes aterrizar un poco más los certificados que hay para poder pues bueno, asesorar o ejercer como inversor. No sé si nos puedes comentar un poco sobre eso. Vale, claro. Bueno, luego Wall Street era broker, si no me equivoco, o sea que no estaba en la gestión como tal. Pero, a ver, levantar la mano los que os queréis dedicar más al mundo financiero, inversiones. Vale, pocos. Habrá dudas también, yo creo que... El resto queréis ser políticos, a ver, para el tema de todas las posibilidades que hay, es un mundo enorme, ¿no? A veces pensamos que, pues, ves el logo de Wall Street y dices, bueno, pues quien invierte tiene que ser como el logo de Wall Street. Bueno, hay muchas ramas, ¿no?, dentro de la inversión. Es decir, puedes acabar desde analista en un fondo, porque te gusta analizar empresas, y te lees, y eso tienes que saber mucha contabilidad, tienes que saber mucho análisis fundamental y te pasas el día analizando negocios. ¿Y qué significa analizar negocios? Constantemente leyendo su contabilidad, sus cuentas de resultados, sus balances, reuniéndote con las personas que trabajan en esa empresa, preguntándoles. Bueno, pues los analistas como tal pues tienen muchas salidas. Pues trabajar como analista en un fondo, tanto de inversión de empresas que son públicas, que están en bolsa, o incluso en private equity, que está muy de moda ahora, de empresas que son privadas, puedes ser analista de private equity también, y analizar pues Mercadona o cualquier empresa privada, ¿no? Luego tienes la parte de analista, es como la parte más técnica, tienes que saber muy bien de fundamentales de valoración y tienes que saber encontrar muy buenas oportunidades. Luego tienes la parte de gestión de patrimonio, ¿no? Luego tienes la rama del asesoramiento. Entonces te puede gustar a lo mejor decir, oye, me gusta todo el tema del dinero, reunirme con clientes, llevarles el patrimonio, aconsejarles, oye, yo ahora metería un poco de dinero aquí, ahora fiscalmente vamos a hacer esta estrategia. Eso es todo el asesoramiento patrimonial, ¿no? Y ahí pues tienes todo lo que es banca privada. Y banca privada, sobre todo lo que vas a tener que hacer es captar mucho patrimonio, vas a tener que ser una persona que sepa ganarse la confianza de la gente que tiene dinero y que confíen en ti, que te den su dinero para que se lo lleves, y vas a funcionar mucho por eso, por patrimonio gestionado. Entonces en banca privada, pues la gente de banca privada también viene muy bien, pero tienes que tener esas habilidades, ¿no? De confianza, de reunirte con el cliente, de aguantar a todos los clientes cuando cae el mercado
que te llamen 50 llamadas el mismo día diciendo ¿qué está pasando? ¿Por qué esto está cayendo? Eres un poco también un psicólogo, ¿no?, emocional de la gente con su dinero. Y luego tienes un montón de ventanas más, puedes ser desde economista hasta, pues, se te abren un montón de puertas, hasta formador. Luego hay también más ramas dentro del análisis, no está solo el análisis, lo que es fundamental / contable y demás, que es el que más hay en España, sino que en Estados Unidos y ya más fuera hay otro análisis que es más cuantitativo, gente que le molan mucho las matemáticas, está muy de moda ahora, está teniendo mucho tirón, todos los analistas que sobre todo están más especializados en análisis de datos, ¿no? Entonces saben perfectamente, pues crean sistemas de inversión que están todos basados en estadística y cuantitativos, ¿no? Entonces los quants son gente que es muy buena matemáticamente y los mejores fondos del mundo son quants, y los quants son matemáticos, no son inversores. Entonces, si a alguno le gustan mucho las mates, pues también tiene una rama ahí que puede compaginar entre mates y demás, así que sí, muchas. Y luego broker, que es al que le mole el tema del negocio, broker es muy de negocio también, es decir, lo que es abrir línea de negocio entre inversores que quieren invertir y dar vía a los mercados. Y el broker pues es conseguir clientes que operen bajo tu plataforma y crear tu plataforma y, en fin, eso era lo que hacía un poco luego Wall Street. Creo que era broker o dealer o algo de eso. Yo creo que no. Bueno, ¿puedes ejercer en sí todas estas cosas sin certificaciones? O porque yo tengo entendido que tú, por ejemplo, pues bueno, estás acreditado. No sé si nos puedes comentar un poco cómo te acreditaste y cómo lo pueden hacer si se plantea, no sé si hay algún examen o... Sí, en este sector casi todo eso va por acreditaciones, entonces estaría bien si os mola ya en los últimos años de carrera a lo mejor ir formando en eso, ir sacándose las certificaciones, porque luego si no, cuando te pilla con 30 años, teniendo ya hijos, no sé qué, es un coñazo, pues no sacas tiempo. Entonces si eres joven es bueno aprovechar. Y dependiendo de la certificación, ya os digo, si vais más hacia la parte de análisis, hay certificaciones, conocerán algunos internacionales, ¿no?, como el CFA. El CFA es una de las certificaciones más reputadas, son 3 niveles, es mucho más difícil que un máster porque son 3 niveles, 3 exámenes, de los cuales solo el 40% aprueba el primer nivel. Entonces tienes que, lo más rápido que te lo puedes sacar es en 3 años, a nivel por año, entonces, y requiere mucho estudio, ¿vale? Cada nivel son unas 400 horas de estudio, o algo así. Pero eso para que os hagáis una idea, en España, CFAs nivel 3 hay 350 o algo así. Hay muy pocos, destacas mucho. Luego está, para los que les gusten las mates, como decía, los quants y demás, hay una certificación muy reputada, que es la de FRM, que te conviertes en gestor de riesgos. Y gestor de riesgos parece que no es importante, pero es lo más importante que hay hoy en día. Es decir, un gestor de riesgos de un banco tiene todos los modelos predefinidos para ver que no se rompa nada, ¿no? Y esa gente tiene muy buen trabajo y salidas luego. Y luego, si te gusta la parte patrimonial, en España tenemos la CNMV, tiene que regularte y entonces tienes que certificarte para poder prestar ese asesoramiento patrimonial a los clientes, ¿no? Entonces, si vais a la página del CNMV y ponéis exámenes de certificación, asesoramiento, os sale una lista de todos los exámenes que hay. Los más fáciles son los que se denominan MiFID, que muchas universidades nos ofertan, y tenéis programas para hacerlos en la propia universidad, en 4 o 5 meses se hacen. Y si no, luego tenéis asociaciones como por ejemplo la de EFPA, que es más conocida, y yo soy en la que estoy, en EFPA, y tienen diferentes certificaciones. Puedes empezar por el EIP, que es como el nivel 1, luego está el EFA, y luego está el Financial Planner, que es más para gestores. Y tienes todas esas. Y con esas ya, las que ponen la lista de la CNMV, con esas ya podrías operar como agente, como asesor financiero, y podrías empezar a crear tu propia cartera de clientes. Trabajarías con una entidad, la entidad tiene que confiar en ti porque al principio no tienes dinero, entonces normalmente las entidades te cogen si tienes muchos millones encima, pero si no los tienes es difícil. Y cuando ya empiezas a trabajar en la entidad, pues te puedes ir consiguiendo más capital y escalando. Y al final tú vas a ganar de esa cartera de clientes que tengas. Bueno, yo creo que ya les hemos explicado qué es la inversión, cómo pueden invertir a título personal y profesional, y como me van a echar la bronca, si no voy acabando, yo creo que podemos pasar a un poco la situación en la que se encuentra ahora mismo, pues bueno, el mercado, la geopolítica y demás. Si quieres empiezo yo con la primera pregunta y vais pensando las preguntas que queráis hacer. Así que básicamente, bueno, yo lo iba a mirar, pero básicamente tenemos todos los mercados hoy a revisión de hoy por la mañana. IBEX 35 estratosférico, bueno,
bolsa española en subida, vamos, de máximos casi históricos, Alemania con lo mismo, tenemos Europa en general así, Estados Unidos lleva en un rally descomunal también bastante tiempo y vamos, que ayer el Nasdaq, las tecnológicas también rompieron máximos, está la bolsa muy calentada, hay sobrecompra, ¿no? Deberíamos entrar ahora. ¿Nos puedes comentar un poco sobre cómo lo ves? Bueno, a ver, nadie tiene si algo aprendes es que nadie sabe qué va a pasar en los mercados. Es decir, a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta que nadie tiene ni idea. Entonces, operar los mercados en función de hoy está caro, mañana va a caer, bueno, puede ser una aproximación interesante, pero puedes estar muchos años también perdiendo. Entonces, yo mi aproximación, ¿cuál es? Es que tienes que invertir siempre, es decir, tu capital, tu cartera tiene que estar creada siempre, no me voy a desinvertir porque si el Nasdaq ha subido mucho o el S&P ha subido mucho, voy a vender todo e irme a euros. No tiene por qué, pero sí que puedes un poco luego tácticamente tener decisiones, ¿no? Es decir, si veo que está muy caro Estados Unidos y emergentes está súper barato, países emergentes, pues a lo mejor puedo ponderar un poco de mi cartera en esta zona de cara a eliminar riesgos, ¿no? Si Estados Unidos cayese. Pero el hecho de esperar a invertir porque la bolsa está en máximos puede ser una espera interminable, porque me ha pasado con mucha gente que me ha dicho no, vamos a esperar a invertir porque la bolsa ahora está cara, y al final han esperado tantos años que el coste de oportunidad que han perdido, o sea, hubiese sido mejor que si hubiesen comido la leche del 40-50% de una caída, de una crisis, que todo el coste de oportunidad que perdieron de estar invertidos, más el coste de la inflación. Al final tienes que cubrirla, eso es lo más importante. Bueno, ahí tenemos justo Estados Unidos, la caída después del COVID con el rebote en V, aunque hubo una corrección después, ya o estabas dentro o te habías sacado el mercado. Vale, pues habéis aguantado muy bien, yo creo que no hemos sido muy chapas, así que no sé si pasamos con la ronda de preguntas y a ver si te quieren plantear algo, rompiendo el hielo. Bueno, más a que creo que has hablado un poco, a nivel fiscal de impuestos, ¿Sí? una vez tú logras luchar contra la inflación y retiras lo que hayas invertido, en España, ¿a qué no se puede? Pues no, muy buena pregunta. Adivina. A todo, a de todo. No, muy buena pregunta. A ver, lo que son las ganancias, o sea, en lo que pagamos de impuestos, una cosa es la base del trabajo, de lo que trabajamos, y otra la base del ahorro. Esto sería base del ahorro. Si tú, por ejemplo, ganas $500.000 invirtiendo en una cripto, que te va genial o pegas un pelotazo, cuando vendas, esa ganancia te toca tributarla. Hoy en día los tramos son del 19%, lo han subido hasta el 30%. Entonces sí, el último tramo lo han subido del 30%. Lo hablábamos de hecho esta mañana en el desayuno, de cómo de hecho cada vez están atacando más la parte de ahorro. Porque si te fijas, el IRPF no ha variado tanto con respecto a lo que ha variado la base del ahorro, que hace nada era del 19 al 23, eres del 19 al 30. Y cada año ha sido un escalón más, escalón más, escalón más. Entonces, ¿eso por qué? Bueno, pues porque si tú te fijas en las rentas españolas que más dinero generan al año, 500.000, 600.000, 700.000 euros, ¿de dónde provienen esos ingresos? De la base del ahorro. Entonces, van a atacar por ahí. Pero eso no quita que haya estrategias fiscales que podamos aplicar. Por ejemplo, en España tenemos una cosa que no tienen el resto de países, que se llama el IRPF traspasable en los fondos de inversión. Tú puedes empezar a componer hoy en un fondo de inversión y si mañana vendieses, porque imagínate que crees que viene una caída o hay una pandemia y tienes que sacar el dinero o lo que sea, podrías traspasar ese fondo a un fondo monetario, que es un fondo que mantiene más o menos el interés del bancario que hay ahora mismo, y no estarías corriendo riesgo. Y no tendrías que tributar porque has hecho un traspaso. Es decir, permite la Fiscalía Española ir traspasando los fondos y difiriendo esa carga fiscal. Tú podrías estar traspasando fondos hasta los 60 años y en el año 60 decidir cómo rescatar de forma progresiva para estar en los tramos más bajos. O incluso ir compensando cada año con pérdidas que tengas patrimoniales. Metes la pata en una cosa y pierdes $500.000, pues ese año puedes compensar con $500.000 de ganancias que tengas en el patrimonio, ¿no? Fiscalmente tienes que aprender también porque es parte de la estrategia patrimonial. Vale, tenemos ahí una pregunta, pero me voy a adelantar antes. Comentar solo que, bueno, que como ya habéis comentado también, que esto es una actividad dentro de la Comisión de Jóvenes Economistas del Colegio
y que podéis precolegiaros gratuitamente. Esto cuenta como anuncio así como los de saltar de YouTube, entonces que podéis perfectamente precolegiaros y que, bueno, que podéis participar en las siguientes ponencias que iremos haciendo, que lo que inauguras tú, pues bueno, tenemos esperado poder ir haciendo distintas acciones, así que os animo a precolegiaros y ya la habéis dado a saltar, así que paso con la siguiente pregunta. Si los fondos se pueden traspasar entre los que ofrecen diversas entidades, ¿no? Porque muchos de ellos, la mayoría son Vanguard, son muchos de Vanguard, de Fidelity, de estas gestoras tan grandes, pero si yo, por ejemplo, estoy en uno de BBVA, yo sí que sé que puedo traspasar a otro de BBVA, pero ¿puedo traspasar a otros fondos de otras entidades? ¿Puedo pasar a uno de BBVA a Indexa Capital, por ejemplo? Si está domiciliado en España, sí. Entonces, mientras esté el fondo domiciliado en España, tienes un montón. O sea, nosotros en Arquitectura Abierta tenemos todos los fondos que te puedas imaginar y no hace falta que sea de la entidad. Es decir, hay un montón de fondos traspasables que son de grandes gestoras, que a lo mejor son más baratos o por lo que sea, puedes traspasar perfectamente. Y eso, de hecho, incluso puedes traspasarlo hasta de entidad. Puedes llegar y decirle a tu entidad, oye, me voy a otra entidad que me da acceso a este fondo, traspásame el fondo este a la otra entidad. Y lo que te va a parecer es que tu precio de adquisición del nuevo fondo va a tener un precio distinto porque va a estar ajustado a tu ganancia ya previa. Y vas a tener todo ese dinero, te lo van a trasladar a ese nuevo fondo. O incluso podrías trasladarlo a otros 3 nuevos fondos. Mientras no desinviertas y lo lleves a efectivo, tú puedes hacer el viaje. Aunque yo creo que eso lo acabará en pero hubo... nosotros que somos muy partidarios de la tendencia nueva del ETF, porque el ETF al final es un fondo que cotiza en bolsa, entonces es mucho más cómodo en el sentido de que tiene más transparencia, lo puedes vender en el mismo día, no tienes que esperar al valor liquidativo del cierre del día, lo ves cotizar, etc. Nosotros hemos sido muy partidarios de presionar para que se ofrezca la misma tributación en el IRPF traspasable con los ETFs y con los fondos, pero desde la comisión han dicho varias veces que no es así. Y yo creo que van a quitar al final el de los fondos traspasables. Y eso hará que al final los ETFs se impongan y el negocio de los fondos de inversión esté peligrando en España, en mi opinión. Yo creo que tenemos otra por ahí. Estando el oro al máximo, el petróleo cayendo, que suelen ser síntomas de depresión, unas deudas globales bastante elevadas, ¿piensas que la recesión está cerca? ¿Por qué me has dicho? ¿Por el petróleo? El petróleo cayendo, bajando, el oro subiendo y una deuda... Sí. A ver, el oro es muy interesante lo que está haciendo este año, porque no creo ni que esté respondiendo a un concepto ni macroeconómico, porque la única relación del oro es la de los tipos reales, que está muy contrastada, y no está tomando la dirección de los tipos reales. Y luego, el oro también se ve como un refugio geopolítico de cara a posibles guerras, ¿no? Entonces la gente cree que el oro ha subido por las guerras. Yo creo que el oro sinceramente ha subido por un tema monetario. Es decir, está habiendo un movimiento importante en los gobiernos y bancos centrales y está empezando a haber una especie de guerra de divisas encubierta. Ya sabéis que Trump quiere que el resto de países, bueno, quiere forzar la devaluación del dólar. No olvidemos lo que pasó también con Rusia, que le congelaron las cuentas, les impusieron sanciones. Entonces muchos bancos centrales lo que están haciendo es decir, me protejo comprando oro para no ser tan dependiente del dólar, ahora que está Trump. Entonces estamos viendo mucha compra, sobre todo de banca central y movimiento de los gobiernos. Luego, de cara al petróleo, bueno, es que te está diciendo también que quiere bajar el precio de la energía. Entonces el precio del petróleo lo está reflejando, ¿no? Que quieren hacer mucho drilling, bajar el precio de la energía, etc. No creo que sea una respuesta de recesión, de nivel recesión, alerta de recesión, pero sí que es verdad que la economía estadounidense venía muy fuerte y ahora posiblemente con los aranceles, que era lo que comentábamos antes, debatíamos sobre si los aranceles son inflacionarios o deflacionarios. Yo, en mi opinión, creo que pueden llegar a ser deflacionarios. Pues creo que con los aranceles se podría enfriar un poquito la economía estadounidense. Y Europa, bueno, Europa ya está enfriado. O sea, Europa ya estaba en recesión si miras a Alemania, por ejemplo. Sí, pues ya solo queda intentar crecer para arriba. Sí, que nos vamos con la última pregunta por allí. Ya que habéis hablado sobre los ETFs, ¿podrías explicarme si en Europa utilizáis la técnica de diversificación y si es así, cómo se utiliza sus beneficios y si hay algunas otras técnicas para disminuir ese nivel de incertidumbre a la hora de invertir? ¿Me has dicho, perdona, la diversificación? Sí. Que si la aplicamos en Europa. Sí. A ver, hay otros números de técnicas también. Sí. Si puedes explicarme.
entiendo que en el tema de ETFs. Sí, a ver, depende del ETF. O sea, tú puedes, o diversificando tú, pues porque dices, vale, quiero diversificar, en vez de coger, por ejemplo, Estados Unidos, S&P 500, voy a coger yo las propias industrias que quiero de Estados Unidos. Y puedo diversificar con, en vez de coger un ETF del S&P 500, puedo coger ETF de semiconductores, ETF de industriales, ETF de banca, y puedo estar yo seleccionando los sectores que quiero, porque imagínate que el S&P pues tiene demasiado peso en tecnología y no quiero tecnología, pues puedo coger yo los pesos que quiera, ¿no? Entonces ya depende, dentro de tu creación de cartera tienes ETFs desde que son súper globales y ya de por sí están diversificados, porque por ejemplo en MSCI World, bueno, tiene ahora un peso del 70% de Estados Unidos, pero en general estás diversificado en 4.000 empresas. Si vas a diversificar más, en todo caso sería para añadir posición que no sea Estados Unidos para compensar un poco los pesos, ¿no? Pero si ya coges un ETF global, en principio ya está bastante diversificado. Luego ya si quieres diversificar más puedes hacerlo, o quieres ponderar un poco más, meter más peso en un sector concreto, puedes hacerlo con un ETF concreto. Pero depende de, ya te digo, depende de cómo estructures la cartera. Si ya normalmente vas a índices globales no tiene mucho sentido que diversifiques mucho más. Pero como había dicho, ¿cuál es la garantía de que al utilizar esa técnica de diversificación la tasa de incertidumbre se disminuye? Bueno, la garantía es que estás diversificado en diferentes regiones, en diferentes acciones de todo tipo de sectores. Entonces, hay cierto componente de diversificación, pero entiendo lo que dices. Al final estás largo acciones y si el mercado cae, todo te va a bajar, efectivamente. Lo que pasa que ahí ya entonces lo que tendrías que incorporar no es tanto otro ETF de renta variable, sino diversificar por clases de activos. Y ahí incorporar un poco de oro, un poco de renta fija, un poco de cripto, para tener otra clase de activos que se comportan de forma distinta en diferentes regímenes económicos. Si hay una deflación, por ejemplo, una recesión, la renta variable va a caer toda. Da igual que estés en Singapur o estés en España, te va a caer toda, porque va a ser global la recesión. Pero si estás en renta fija de largo plazo en una recesión, te va a subir. Entonces, por eso pues, normalmente lo que se hace es componer las carteras con diferentes clases de activos. Pero de primera, si solo vas a renta variable, si ya diversificas, ya es mejor que coger 3 o 4 acciones que consideres. Al final, ahí, por hacer un pequeño apunte, también te interesa mucho el drawdown o sea, la caída potencial que pueda tener el activo. Al diversificar lo que haces es disminuir esa posible caída, entonces no te vas a enfrentar a un 80% de caída en un ETF diversificado. Bueno, si inviertes en renta variable tienes que saber que puedes ir. Entonces, si no quieres un drawdown tan elevado, existen otro tipo de carteras. Por ejemplo, existe la conocida cartera permanente, que es 25% de Henry Brown, 25% de oro, 25% renta fija, 25% efectivo, 25% acciones. Y esa cartera, el drawdown máximo creo que es la caída máxima un 12% en el peor año. Entonces, si hay formas de invertir para el que no quiere asumir caídas o riesgo, volatilidad, pues disminuirlo. Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido espectacular. Muchas gracias porque creo que has aportado.